tardes a todos los asistentes a este webinar titulado Historiadores del Arte en Museos de Hoy, creando sociedades del mañana, organizado por el Comité Español de Historia del Arte, con la colaboración de profesionales y también necesariamente de instituciones como ICOM España, como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Palma, de donde tenemos algunas profesionales que nos acompañan hoy, concretamente, que las presentaré más adelante: Judith Ara Lázaro, Carmen Sanz Díaz y María Gracia Salva Picó, aparte de que les habla Pedro Luengo, de la Universidad de Sevilla. La sesión se va a grabar completamente. Tiene una duración prevista de 1 hora y media. En principio solo vamos a tener los audios y vídeos activos los participantes en esta mesa redonda, aunque cualquier asistente, cualquier participante va a poder hacer uso del chat para plantear sobre la marcha, en paralelo a la discusión, cualquier indicación. Yo seré el encargado de trasladar esas contribuciones o esas dudas a la discusión para hacerla lo más dinámica posible. De todas formas, al final de esta sesión tendremos un pequeño espacio en el que ya haya una serie de preguntas en las cuales intentaremos resolverla cualquiera de los 4 miembros de la mesa redonda. En ese momento sí habrá que solicitar la palabra y hacer cambiar virtualmente de rol a esa persona para que pueda activar el audio y el vídeo. Es un formato diferente al habitual, no va a haber unas presentaciones cerradas de ninguno de los participantes. Esto lo hace todo un poco más complicado, pero les agradezco enormemente el esfuerzo a las colegas conservadoras precisamente por exponerse a esa dificultad en favor de hacerlo un poco más flexible. Quiero también disculpar a la presidenta del Comité Español de Historia del Arte, Begoña Alonso, que aunque se encuentra en la sesión, ha preferido no hacer la presentación oficial al encontrarse fuera de España y con una red, una conexión inestable que podría generar algún problema en cuanto a su presentación. Antes de comenzar, reiterar mi agradecimiento a las ponentes que presentaré seguidamente y a las instituciones que he mencionado, tanto al CEA como a ICOM, como al Museo Arqueológico Nacional y así como otras asociaciones de museólogos españoles que han permitido en un tiempo récord dar una visibilidad a este evento que esperamos sea de interés. Voy a presentar brevemente a las participantes de hoy, aunque creo que ninguna de ellas necesita de presentación. Son personas con una larga trayectoria en el mundo de los museos, pero también a veces es de rigor pues ver esos perfiles, esos caminos, porque quizás permitan pues a muchos inspirarse para su propio desarrollo profesional. Empiezo por Judith Ara Lázaro, que es licenciada en 1984 en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Es ayudante del Cuerpo de Ayudantes, Archivos y Museos en la sección de museos desde el año 91 y conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos desde 1998. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Museo Nacional del Prado, hasta 2017, en el ámbito de la gestión de colecciones, desempeñando la Coordinación General de Conservación durante 13 años, nada más. En la actualidad es responsable del área de registros y documentación del patrimonio histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, porque esto no es muy relevante, ha sido miembro del comité, o valga la ironía, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de ICOM España entre 2017 y 2022, como vocal durante la primera legislatura y desempeñando la vicepresidencia de este comité durante los últimos 3 años, hasta la reciente modificación de la Junta que ha tenido lugar hace escasas 2 semanas, 3 semanas, si no recuerdo mal. Muchas gracias de verdad, Judith, por
todas las ideas y por estar aquí hoy con nosotros. También participa Carmen Sanz Díaz, que estudió en la titulación de Geografía e Historia con la especialidad en Historia del Arte, terminando la titulación en el año 95 y terminando la de Geografía en el año 96, habiendo realizado una beca Erasmus en la Universidad degli Studi di Pisa entre el 93 y el 94. Ya en estos primeros años había iniciado su labor en el mundo de los museos, en la red de museos municipales de Gijón, en el Museo Antón de Candás, con una beca de la Universidad de Oviedo. Incluso fue becaria del Patronato del Museo del Prado entre 2000 y 2001, entonces bajo las órdenes de Alicia Quintana Martínez. En 2005 se incorporó al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, año en el que además se doctoró en la Universidad de Oviedo con la tesis didáctica en los museos de Asturias, situación actual y de futuro. Ya como conservadora trabajó en el Museo del Traje, en el Museo de Ciencias Naturales, en la propia Subdirección General de Museos Estatales, en el Museo del Romanticismo, en el Terralbo, en el Museo de América, y desde enero de 2022 pues, fue jefa del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional, siendo responsable de la coordinación de su equipo profesional y de la programación de actividades educativas y culturales. Ha sido miembro de la Comisión Redactora del Plan Nacional de Educación, en representación de la Subdirección General de Museos Estatales, y también ha colaborado con la FECIT, teniendo también una trayectoria en cuanto a la publicación, a la investigación en estos temas. Y por último, también gracias, por supuesto, también Carmen Sanz. Y por último tenemos a nuestra compañera de Junta, María Gracia Salvá Pico, licenciada en Filosofía y Letras en la sección de Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2018, directora del Museo de Mallorca, de la sección etnográfica de Muro y del Museo Monográfico de Pollencia. Anteriormente ha sido conservadora en el Palau Güell de Antonio Gaudí en Barcelona, y en su etapa docente habría que destacar que ha sido profesora de Historia del Arte en la Escuela de Arte y Oficio de la Diputación de Barcelona y profesora del máster de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Arts Cristianes de Barcelona. Es miembro de ICON, del Comité Español de Historia del Arte, del que forma parte de su junta, de la Comisión Técnica de Museo Insular de Museus, Consell Insular de Mallorca, de la Comisión de Gestión Cultural de la Catedral de Mallorca y de la Comisión Rectora del Consorcio de la Ciudad Romana de Pollença. Entre sus líneas de investigación cabe destacar los estudios sobre museografía, patrimonio arquitectónico, pintura mural y medallística. En mi caso, como voy a participar menos, no voy a hacer una autopresentación de autobombo. Yo soy Pedro Luengo, responsable de la asignatura de museología desde hace unos años en la Universidad de Sevilla, y venimos dentro de la Junta, junto con mi colega María Gracia, a la que reitero también el agradecimiento por estar aquí hoy, el poner en valor la importancia de los historiadores del arte, no solo en el campo de la investigación y en otros muchos campos, sino también en el campo específico de los museos. Bien, con todo esto, ya voy a dejar la palestra a mis compañeras. Vamos a ir tocando diferentes temas que venían previstos en la presentación y que entendemos que serán del interés de muchos de los asistentes. Y vamos a comenzar hablando de ese tránsito que existe entre la formación universitaria, no exclusiva de historia del arte, pero donde es importante, o donde muchos comienzan su itinerario hacia los museos, y cómo eso llega a las oposiciones primero y a la propia labor de los conservadores posteriormente. ¿Qué deberíamos impartir en las universidades? ¿Qué se echa en falta? ¿Qué necesidades tienen los jóvenes que acaban de entrar después de las oposiciones, que acaban de entrar en el cuerpo para hablar, para después enfrentarse a un trabajo tan polivalente como el del mundo del museo? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues si queréis empiezo yo misma. Yo en realidad, como soy también creo que la más antigua,
también mi trayectoria personal tiene una formación un poco diferente quizá, pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros nos presentábamos a las oposiciones, pues era una formación autodidacta y apenas había unos estudios regularizados y generales o más específicos para preparar las oposiciones. Empezaba a haber algunas academias, pero realmente la formación era totalmente autodidacta. Yo creo que en este sentido se ha avanzado mucho a lo largo de todos estos años. También hay que tener en cuenta que el cuerpo de museos, aunque existe con una larga historia, realmente como cuerpo de museos se funda en 1973. Entonces tampoco son muchos años de trayectoria. Y sin embargo, sí que es necesario toda esa normalización que se está dando con todo el plan Bolonia y con toda la formación normalmente de posgrado, ¿no? Que es lo que realmente se imparte en la universidad. Y yo creo que por mi experiencia, llegan con una formación muchísimo más profunda, bastante adecuada en general, aunque es cierto que el mundo de los museos es tan cambiante que lo mismo que nos está pasando a los propios profesionales y mucho más a los que somos más antiguos, adaptarnos a los nuevos requisitos del museo. Realmente es una profesión extremadamente exigente porque al museo se le exige hoy en la sociedad una cantidad de tareas enormes y participar de una forma muy directa, quiere responder, estar actualizado y ha adquirido una serie de funciones tan importantes en ese paso de la dedicación del objeto a lo que es el servicio público, que realmente hoy tenemos perfiles muy variados en el museo, no solo el conservador, que realmente, como algunos de mis compañeros han dicho, es como una profesión de aluvión en la que hemos llegado a recibir y bueno, a un montón de tareas que cada vez se nos van ampliando. Es cierto que hay que hablar de distintos profesionales, de distintos tipos de museos y todo ello habla de un mundo extraordinariamente complejo, ¿no? Yo creo que solo la definición de museo que se ha aprobado en Praga precisamente en ICON en 2022 o los propios estatutos del ICON España, del Comité Español de ICON, en esa referencia que hacen a la profesión museística, pues dan lugar a una reflexión muy profunda que creo que está viendo estos años. O sea, que yo creo que es bueno y que está viendo esa reflexión que necesitamos sobre el profesional que trabaja en los museos, fundamentalmente el conservador y sus tareas. Creo que las funciones sí están definidas, pero quizá los perfiles no están tan claros o proceden de mundos muy diferentes en el mundo de hoy, ¿no? Sí, ciertamente. Esa dificultad, ese dinamismo es precisamente lo que necesitamos en las universidades, estar atentos para incluirlos en un mundo universitario que no siempre es tan dinámico. Bueno, pero tenéis una ventaja en la universidad en el sentido de que estáis en contacto con la gente joven o con la gente que está estudiando. Y esa gente tiene una inquietud intelectual a veces por obligación, digamos, porque bueno, acaban una fase, tienen que prepararse para la vida profesional o la vida adulta y tienen que continuar estudiando. Pero es cierto que todo se supone o se presupone para el ámbito universitario que todo el mundo tiene una inquietud intelectual y ahí podéis, digamos, también testar qué es lo que está moviendo a la sociedad o qué es lo que más está demandando, ¿no? Los cambios, yo creo que los tenéis ahí con respecto a vuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, como decía Judith, es que en los antiguos planes de estudio, no son los actuales, pero los que a mí también me rigieron, pues no había como asignatura la museología, ni todas las asignaturas ligadas a la gestión del patrimonio cultural. Entonces, éramos muy autodidactas. Todos los que quisiéramos dedicarnos al ámbito de museos, pues bien pudieron venir pues por motu propio, porque a lo mejor algún profesor de universidad te recomendaba esa posibilidad como salida profesional, o bueno, porque la vida te iba orientando hacia esa vertiente, ¿no?, profesional, pero es cierto que la mayoría desconocíamos que existían estas oposiciones, por lo menos en mi caso.
Y la museología llegué, como bien has mencionado, y te agradezco el resumen del breve currículum, que aún así no era tan breve, pero es cierto que yo llegué pues porque mi primer contacto con la museología se produjo estando con una beca de Erasmus, pero como ya hemos mencionado, no estaba en nuestros planes de estudio. Y yo me di cuenta que más allá de lo que eran sí las oposiciones, por ejemplo, para enseñanza secundaria, para instituto, se abría un campo de posibilidades en el mundo de la gestión del patrimonio cultural. Quizá también en ese sentido, tanto Italia como Francia o Gran Bretaña han ido un poco liderando a nivel europeo esa tendencia a dotarnos de más salidas profesionales. Y yo creo que son, no sé, los estudiantes tienen que aprovechar cuanto se les ofrece en las universidades para formarse y especializarse en la medida que ellos puedan. No quedarse simplemente con la propia universidad, sino que, como también dice Judith, hay una ventaja ahora. Hay muchas academias, pero hay que tener cuidado también con el tema de las academias y también con el tema de los preparadores. A ver, es difícil, pero hay que intentar elegir bien, porque también hay una tendencia ahora mismo de mucha gente que está recién sacada a la oposición preparando a la gente que viene detrás. Y lo que le falta a esas personas, aunque tengan mucho conocimiento, que no lo pongo en duda, es quizá la práctica. No es lo mismo todo lo que puedes saber en teoría, que es súper importante y lo puedes tener súper actualizado, pero también la experiencia creo que es un grado, ¿no? Entonces yo creo que frente a gente que acaba de sacar su plaza, hay preparados que ya llevan un rodaje en la administración y un rodaje en determinados museos que yo creo que favorece la preparación a sus discípulos para alcanzar el objetivo que es sacar una plaza de oposición. Pero bueno, no quiero continuar y quiero que Gracia, por ejemplo, también aporte por su lado, ¿de acuerdo? Sí, hola, buenas tardes a todos. Mira, yo lo que os quería comentar es que quizá como han publicado algunos museólogos, con el nuevo Plan Bolonia hemos perdido una cierta oportunidad para concretar más los estudios de museología y adaptados a las necesidades de los museos. Los temarios son unos temarios de las oposiciones en general un poco todavía, diríamos, clásicos, que no acaban de responder a las necesidades o a las funciones que tienen los museos. Esto se ha notado especialmente con el confinamiento y con el COVID, que hemos tenido que aprender a interactuar con las plataformas digitales. Entonces, como dicen también algunos, hay un poco de dicotomía entre la formación que se enseña en las universidades, que en principio es unas licenciaturas, unos grados, perdón, generalistas de historia del arte, de historia, de geografía, que luego se suplen con los másteres. Una lástima que no se hubiese podido ya concretar más esta profesión de museólogos o de conservadores. Y por otra parte también se comenta que evidentemente se dan en las universidades necesariamente unas formaciones teóricas que luego cuando se llega al museo la práctica se desconoce un poco. Y dado que también el museo tiene estas nuevas necesidades de no solamente de conservar, investigar, difundir, ahora se han añadido también estos aspectos de participación ciudadana, procesos digitales, realizaciones de vídeos, de comunicaciones, con lo cual el aspecto, diríamos, las necesidades de los museos se corresponden, creo, poco con los temarios que se imparten un poco en universidades y los temarios que se piden en las oposiciones. Sí, esto, bueno, Judith, por favor. No, Pedro, adelante. Luego era por participar después.
bueno, por alusiones, pero como soy el único el representante del ámbito universitario, me toca defender o continuar con la crítica. Ciertamente, bueno, hemos hecho unas pequeñas investigaciones en los últimos años intentando ver qué se estaba impartiendo en cuanto a museología a nivel nacional. Y bueno, hay algunas conclusiones curiosas, como la primera, que sin haber un espacio de discusión entre los profesores de museología, pues hemos sido sensibles mayoritariamente a la necesidad de darle un cambio a la asignatura que se puede datar en los últimos 5 o 2 años, lo cual no es habitual en muchas asignaturas universitarias de historia del arte. Quizás lo más criticable sea, y estoy de acuerdo totalmente con Gracia, el carácter eminentemente teórico, abstracto y en muchas ocasiones alejado de la práctica real, cotidiana de un museo, que además es muy diferente, al menos en mi experiencia, a la tranquilidad que puede haber en el mundo de la investigación. Hay muchas cosas que solventar para antes de ayer. Y esa práctica pues podría haberse mitigado con la participación puntual de profesionales de museo. Ahí ya chocamos con las dificultades administrativas de que haya una participación externa dentro de las universidades de profesionales técnicos que están fuera. Esto sería una discusión enorme y desde luego muy interesante de hasta qué punto pues deberíamos todos trabajar para que no solo carreras como Historia del Arte, sino muchas otras que tienen una parte mucho más práctica que Historia del Arte, pues tuvieran una presencia, pues no solo de profesores asociados, que ha sido una figura compleja, especialmente en los últimos años, y un poco demasiado utilizada, sino para darle una lógica de que una persona pueda tener su trabajo en el museo y aportar a la siguiente generación, por supuesto. Bueno, pues efectivamente sí que estoy de acuerdo en que quizá también sería necesario un poco un nuevo diálogo entre la universidad y los museos. Habría que buscar alguna fórmula, o no sé si eso es posible, en la administración para que esa colaboración fuera cada vez más estrecha, ¿no? Porque las prácticas, por ejemplo, que es una parte excelente de la formación, pero normalmente son cortas y a lo mejor están muy enfocadas a una determinada especialidad o un proyecto muy concreto que está muy bien, y en los museos normalmente son muy bien recibidas, o por lo menos en mi experiencia en el Museo del Prado, en el que también iniciamos toda la parte de formación, las becas y los convenios con las universidades para recibir a personal en prácticas, a estudiantes en prácticas, y yo creo que muchos de ellos han continuado después en este mundo, incluso han pasado a formar parte de los cuerpos o de las estructuras de los museos en los que esto se permite, ¿no? Entonces, creo que esas prácticas son muy importantes y habría que, de todas maneras, buscar unas fórmulas que permitieran que el museo pudiera también enseñar, ¿no? Porque es cierto que parece que hay una brecha un poquito difícil, y creo que ha sido así no ha sido siempre así. O sea, porque las primeras escuelas o academias enseñaban antes tanto los bibliotecarios como los archiveros, los documentalistas. Entonces, ahora, al formar parte de esta formación reglada, nos lleva a otro sistema, pero de alguna forma habría que volver a hablar sobre este tema, creo, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí para seguir continuando con las compañeras también. A mí me gustaría intervenir y decir que, porque he visto también algunas preguntas que formulan algunos de los participantes como asistentes en esta mesa. Os lo dije en un momento cuando estuvimos preparando hace un tiempo esta mesa entre nosotros y demás. Yo veo un problema, y es que, sin ánimo de perjudicar a nadie ni nada, pero a veces para la docencia de asignaturas como museología, la museología la estamos haciendo los que trabajamos en museos. O sea, a nivel práctico, yo no digo a nivel teórico. A nivel teórico es cierto que es muy importante que alguien rija y, como digamos, que la dote de un carácter, como digamos, científico o académico, pero el día a día lo hacemos nosotros. Y quiere decir que a lo mejor en teoría
tú puedes hablar de conservación preventiva, puedes hablar de almacenamiento, puedes hablar de difusión, pero no tienes la noción de lo que realmente, a lo que nos debemos de enfrentar en el día a día para llevar a cabo todas esas cosas. Porque muchas veces ni contamos con los recursos humanos ni económicos tan idealizados que aparecen en los manuales, y nos tenemos que romper la cabeza para intentar resolver todas esas circunstancias a las que nos enfrentamos en el día a día, y además tenemos también que seguir manteniendo los estándares de calidad del servicio público que estamos ofreciendo como servidores públicos. Luego había una persona ahí que estaba preocupada pues por el tema del acceso a las oposiciones. Hombre, en principio todas las oposiciones están se convocan conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que reconoce la Constitución española. Decía, si me permitís leer para recoger un poco lo que decía, el sistema de las oposiciones está obsoleto, puede ser que esté obsoleto, pero no sabemos muy bien. Es verdad que se está intentando que no sea tan memorístico, como también se está intentando que el acceso a la universidad no sea tan memorístico con la nueva selectividad, pero es que un mínimo de memoria hay que tener, porque hay que tener muchos conocimientos para abarcar muchas cosas, como os estoy diciendo. Tú puedes ser especialista en educación o en difusión y resulta luego que te toca abordar temas de almacenamiento. O sea, depende del destino al que luego vayas, pues a lo mejor no estás desarrollándote en el ámbito en el que ya venías un poco más especializado, con más conocimiento. Entonces tienes que ser una persona muy versátil, con mucho conocimiento y mucha capacidad de flexibilidad y de adaptación, ¿no? Luego dices, soy estudiante y he escuchado varios casos de ofertas y exámenes de entrada a museos como proceso para dejar el trámite transparente. No es dejar el trámite transparente, es que el trámite tiene que ser transparente. No sé, hay casos y casos, ¿no? Luego dice, pero al final se escoge a dedo y por contactos. Hombre, puede haber un porcentaje. No conozco todos los casos de todas las plazas que se han convocado en España. Vamos a poner en los últimos 20 años. Yo ingresé hace 18 años. Pero casos puede haber alguno esporádico o que más tarde te enteras que pudo haber alguna circunstancia favorable. Pero, hombre, lo normal es que el procedimiento se rija conforme a los principios de mérito, igualdad, mérito y capacidad, los que rige la Constitución española y el acceso a la función pública. Entonces, bueno, eso por ahí. Y luego hay otra persona preocupada por el acceso a las plazas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo a esa persona le aconsejaría que, si puede, se dirija directamente a la propia consejería, a los técnicos que trabajan en la consejería de esa comunidad autónoma, o a los museos, o al lugar, porque dice que hay plazas de arqueología, patrimonio histórico y museos. Bueno, que se dirija directamente, porque a veces hay algún funcionario que está preparando a otras personas. A veces no quiere tener más gente bajo su responsabilidad, pero a lo mejor a veces sí. Y es también dar con la persona que te puede preparar, que no está en una academia, sino que lo hace de manera privada. Entonces, bueno, eso ya es un poco el moverse y meterse en la dinámica. A lo mejor también, yo por ejemplo me autopreparé, yo no fui a preparador, ni compartí temas con ningún compañero. Es un trabajo de fondo, es un trabajo de años, no es un trabajo que a la primera vaya a salirte, pero que uno es capaz, yo creo que sí que es capaz de prepararse. Luego siempre depende de qué oposiciones estés preparando y la convocatoria, pues tienes que estar bien preparado en idiomas, etcétera. Y luego, pues la práctica, yo creo que es un aspecto que se ha perdido. Hablábamos también de que si habría que hacer algún sistema tipo MIR o FIR o BIR o similares, y yo creo que a lo mejor no estaría mal tener unos años de preparación y luego ya más tarde sacar la plaza en sí. No lo sé. Es un debate que, por ejemplo, en la promoción interna han salido las bases regulatorias y ha cambiado bastante lo que es la promoción interna, es decir, pasar de un cuerpo de escala inferior a uno de escala superior. Pero es verdad que nos vamos adaptando un poco también a los tiempos. O sea, que en ese sentido... Pero bueno, no quiero abarcarlo yo todo y quiero dejar un poco a los demás que también participen. Bueno, comentaba una... Perdón. No, gracias. Perdón. Esto es lo malo, que como lo vamos haciendo los cuatro a la vez, que nos hemos metido sin darnos cuenta en la segunda sección, que ha entrado totalmente natural. Así que no intervenir. Lo que sí os pediría a alguna de las tres, si no lo hago yo, es que hay gente en el chat que se ve, y aparte algunos los conocemos, que conocen perfectamente lo que son las oposiciones. Pero bueno, una de las cosas que ya planteó Carmen hace un rato, y creo que Judith también,
es que es una oposición que incluso su propia estructura interna no es especialmente conocida entre muchos estudiantes de historia del arte. Sí, que no saben si es un examen tipo T sobre Goya o si es explicar una exposición a niños de infantil. Entonces no sé si podríais decir, pues, un poco cómo está la estructura de las nacionales y si sabéis algo de las autonómicas, pues mejor. Bueno, yo puedo hablar de las autonómicas de Baleares y que, por cierto, alguien comentaba también que yo quería hacer un poco de reflexión sobre las diferencias que se establecen entre grandes museos y pequeños museos, museos locales. En el caso de los museos, como mínimo en la autonomía de Baleares, hace bastante tiempo que no se convocan oposiciones. Y también hay pocas bolsas de trabajo de interinaje, de tal manera que a lo mejor hay alguna necesidad de puesto de trabajo en museos y como no hay estas bolsas de interinaje que hace tiempo que no se han convocado, no se puede tener cantera, por decirlo así, para ocupar puestos. Esto evidentemente es un tema que afecta a las administraciones públicas, no nos afecta ni a los museos ni afecta a las universidades, pero que creo que también es un tema importante en las administraciones, que es cierto que hay que abastecer y hay que tener en cuenta estos grandes museos, pero también los pequeños museos provinciales, locales, autonómicos, tenemos falta de personal y esta falta de personal también se da consecuencia porque no hay oposiciones hace mucho tiempo y porque ni siquiera en algunos casos hay interinajes para cubrir estos puestos provisionalmente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las oposiciones del Estado, en estos últimos años se han convocado bastantes plazas y realmente ha habido una reflexión también en el año 2014 sobre el propio proceso. Se convocó a un montón de especialistas, entre ellos también al presidente en aquel entonces de ICOM, para poder evaluar el sistema de oposición y se hizo un cambio importante teniendo en cuenta que era necesario incluir la museología, la ciencia de la museología y el aspecto crítico también, una formación sobre todo de lo que son los museos que existen en España y aparte de la formación que se tenga personal de todo el ámbito museístico internacional, pero sí efectivamente recuperar el estudio de los museos y de las colecciones en los que los opositores seguramente iban a trabajar una vez aprobado la oposición. Entonces, bueno, pues más o menos son los 4 exámenes que se siguen manteniendo. El primero sí ha cambiado en esta última convocatoria y es un examen de test, un poco en la línea de unificar todos los sistemas para hacerlos más ágiles y más eficaces, pero bueno, quizá hemos perdido ahí este primer examen de las oposiciones anteriores, que era mucho más de reflexión y de ver el componente sociocultural, político y crítico del propio opositor, ¿no? Pero en general sí que se ha hecho una reflexión también sobre el proceso de oposición, aunque esto no quiere decir que no se siga haciendo y que pueda adaptarse a las nuevas necesidades. También se han incluido pues nuevos temas como los que estamos empezando a vivir pues de todo el mundo digital o de las nuevas formas de gestión en museística, por ejemplo, ¿no? Sí, y después del primer examen tipo test y además podrías ahondar en cuanto a los posibles cambios que vaya a tener ese examen o que se prevea tener, lo digo por preguntas que van haciendo en la... Después, claro, hay, perdón, bueno, las siguientes pruebas, pues normalmente hay un oral, que ese es el que normalmente pues nos asusta un poco a todos, porque
Bueno, quizás ahora en la formación que dais sí estáis más habituados a exponer temas o a hacer presentaciones, pero en la nuestra realmente era todo por escrito. Yo creo que en la carrera tuve un examen oral nada más, ¿no? Entonces, bueno, realmente pues es importante con todos los temarios, incluye también la parte de museología. Y hay un caso práctico en otro de los exámenes importante en el que se aplican todos los estudios tanto de legislación, de administración, todos los temas de museología y por supuesto de colecciones, y también un examen de idiomas. O sea que realmente se cubre un poco toda la faceta de los conocimientos que se requieren como base para empezar esa carrera, ¿no?, profesional. No sé si Carmen a lo mejor quiere añadir alguna otra cosa. Bueno, yo lo único decir lo único que, bueno, yo fui en el año 2019 yo fui designada como vocal de un tribunal. Me imagino que vosotros también habéis pasado por esa situación. Y, hombre, a mí me chocó, pues porque respecto a mi proceso, que lo había pasado años antes, pues había bastante evolucionado, ¿no? Pero yo sigo pensando que, dice una persona, Beatriz Gallego, leo, en el informe sobre los procesos selectivos para la elección de conservadores se insiste mucho en dejar de lado pruebas memorísticas. No obstante, se ha añadido fase tipo test en facultativos y ayudantes y se ha eliminado el primer examen más abierto de facultativos. ¿No es contradictorio? Hombre, es que claro, sí, efectivamente, el test no deja de ser algo también memorístico. Lo que pasa es que se supone como que es mucho más rápido, o sea, más corto, conocimientos más enfocados a pregunta-respuesta y ya está, ¿no? Me parece que es un poco... sí, en algunos sentidos sí que se ha infravalorado la capacidad memorística de las personas que trabajamos en museos. Porque también hay otro aspecto que es importante y no se suele recoger del todo en las convocatorias, y es que muchas veces nos vemos enfrentados a tener que redactar informes de distinta índole, depende de en lo que trabajemos, y ahí pues sí que tenemos que tener un dominio de distintas materias y conocimientos que no siempre a través de un test se pueden medir. Y yo creo que la capacidad expresiva de una persona, tanto por escrito como oral, es importante, pues porque luego también muchas veces, que no suele ser lo más habitual, pero a veces nos toca también hablar ante los medios de comunicación. Y no a todo el mundo se le da bien, porque hay gente que tiene más capacidad de comunicación y de expresión oral y expresión escrita y de expresión corporal, y hay gente que en cambio pues prefiere mantenerse más en un segundo plano o en un tercer plano. Entonces yo creo que es difícil a veces equilibrar todo eso, que sin embargo sí que debería ser algo de conjunto, ¿no? Es un poco complicado. Luego también hablan de que hace más de 10 años que no se publican cosas actualizadas de museología. Bueno, es que escribir algo que también de verdad sea algo novedoso es complicado. O sea, no todo el mundo tenemos ni el tiempo y a lo mejor incluso tenemos temas que tratar o que abordar, pero lo que no encontramos a veces es un editor. Entonces, tú puedes haber escrito lo que quieras, lo tienes ahí guardado en tu ordenador o en donde sea, pero luego encontrar el lugar donde publicarlo es muy complicado. A mí me consta, y con todo el respeto y cariño, pero hay muchos profesores de universidad que están publicando pues porque están dentro de un proyecto de investigación, cosa que los conservadores y ayudantes de museos y auxiliares no tenemos acceso por nosotros mismos a los proyectos. Formamos parte, pero no somos líderes en investigación. Y entonces, mucho de las publicaciones que se están haciendo últimamente en el ámbito de museología se están haciendo gracias a los fondos de esos proyectos de I+D+I. Hay una parte que es para publicación específicamente. En muchas convocatorias es obligatorio publicar algo como resultado de esas investigaciones. Entonces, por ahí también va que nuestro día a día es trabajar en el servicio público, y todo lo que hagamos aparte de eso pues va en horarios fuera de nuestro horario laboral, y luego en la búsqueda de eso, de un patrocinio o de una editorial que esté dispuesta a arriesgar por tu proyecto editorial. No es fácil para nosotros. Si no vas avalado por alguien de alguna universidad, así por nosotros mismos, y que podamos tener una trayectoria más o menos larga y más o menos de publicación amplia, es complicado. O sea, eso también quiero decirlo porque a veces choca que alguien teorice o hable mucho de museos y sin embargo no trabaje en un museo. Pero bueno, es lo que hay y está un poco el sistema en esa manera. También habría que a lo mejor que modificarlo y que
Hay algunas editoriales, no quiero decir ningún nombre en concreto, pero que tienen una línea de museología, de documentación, biblioteconomía, todos más o menos tenemos algunas en la cabeza, sin decir cuáles son, y esas editoriales trabajan mucho a golpe de talón, es así. Ni siquiera la propia editorial se arriesgaría a publicar algo si no tiene un dinero previo de por medio. Entonces, claro, porque tiene que tener una garantía de publicación y de venta, pero no lo sé. Hay profesores que aprovechan para hacer su manual y luego obligar a los alumnos a comprar ese manual. Existe también. Entonces, claro, muchas veces la referencia que teníamos antaño era el de Francisca Hernández, Paquita Hernández, que todos conoceréis, y bueno, era también profesora de la Complutense, pero fue de los primeros que hubo en España en el campo de la museología. Claro, pero esto estamos hablando de los años 80, 90, principios de los 90, y en Italia es que ya había manuales en los años 70. Entonces hay que ver un poco, en los años 60 y 70 ya, por ejemplo, Rivière, que es un clásico, o no sé, Bucci en Italia, o sea, hay varios profesores que escribían, pero estamos hablando de los años 60 y 70. O sea, hace 50 años ya había manuales en Europa. Entonces, un poco la diferencia también de lo que hay y lo que, no sé. Quiero dejar paso a otros que seguro que tienen más aportaciones que hacer. Sí, bueno, por ir ajustándonos, simplemente que intentemos dejar la parte de investigación, está yendo todo natural hacia el siguiente punto, pero bueno, como tenemos tiempo y el tema de posiciones es un tema que preocupa y ocupa a muchos de los asistentes, pues volver un poco al tema formativo de la carrera de conservador en dos aspectos y por traer preguntas que algunas se ha quedado sueltas. La primera, había una asistente que preguntaba sobre la existencia de comités o de órganos que te asistan en este proceso de casi ritual de paso entre la universidad y el mundo de la oposición, que al menos yo no conozco tales obras de caridad, que desde luego serían muy necesarias. Y lo segundo, que quizás nos estamos enfocando mucho en el problema o en el desarrollo de lo que es el acceso al cuerpo y no tanto en qué medida se premia o se fomenta una evolución interna dentro del cuerpo que no sea meramente el traslado de un museo a otro y la adquisición de una serie de competencias u otras. Si sería deseable, pues que una persona que ha tenido un desarrollo en un campo específico, en un museo, pues se llevara esa formación a otro de una manera organizada, no como iniciativa personal de que decido cambiar de museo. Bueno, si no, hay una pregunta que tampoco creo yo resolver. La coordinación entre Estados y comunidades autónomas, pues hay personas aquí que saben esto mejor que yo, pero es cierto que hay comunidades autónomas que me atrevería a decir que todavía no han convocado oposiciones a museos porque realmente están trabajando con conservadores del cuerpo estatal y otras pues que sí tienen un cuerpo, digamos, más propio, aunque tampoco es que el ritmo de publicación de convocatorias es especialmente alto. No sé si Judy sabrá algo más de cómo se coordina eso institucionalmente, si es que hay coordinación. Bueno, lo que sí sé es que, bueno, efectivamente hay cuerpos de conservadores o de ayudantes en algunas de las comunidades autónomas, pero no en todas, o que incluso se dan dobles perfiles y alguna de nuestras compañeras comentaba como, por ejemplo, en Castilla y León, en los museos que son precisamente dependientes de la Junta de Castilla y León, pues los profesionales de los museos están contratados, ¿no? No existe un perfil de oposición como por ejemplo para el Estado, ¿no? Que son estos cuerpos que últimamente pues tienden a ser quizá más generalistas, ¿no? O sea que hay distintas variedades. También es cierto que en algunas de las últimas convocatorias, yo he visto una muy reciente de Canarias, la convocatoria sí ha tenido un perfil específico, o sea que se ha convocado para plazas concretas, ¿no? Entonces hay una variedad bastante grande. Y no existe una coordinación, puesto que esas competencias están transferidas, ¿no?
Entonces, pues se supone que la comunidad autónoma, claro, es responsable también de las propias plazas y de su propia organización y estructura, ¿no? Me parece que Gracia tiene por ahí la mano levantada, ¿no? Sí. No te oímos. Te hemos quitado. No te oímos, gracias. Perdón. No, que bueno, que ya lo he comentado antes, yo conozco la comunidad de las Baleares y claro, evidentemente supongo que cada comunidad autónoma rige. Pero claro, hemos pasado de un tema a otro y a mí me sabe mal, no he tenido tiempo de intervenir, quería intervenir el tema de la investigación, porque yo creo que también es un tema importante. Preparando la charla, he oído que se habla que las investigaciones en los museos son literatura gris. Sí que es cierto que desgraciadamente hemos pasado a ser los museos como centro de investigación a ser unos museos que debido a las enormes tareas que tenemos, no tenemos tiempo de publicar. Y que sí que lo que hacemos los museos, y que querría dejar constancia, es que proporcionamos muchos fondos y muchas informaciones para que se investigue, como decía Carmen, desde proyectos de universidades. Pero sí que entiendo, como decía también una participante, que el tema de las investigaciones en los museos no es que no investiguemos, no es que no publiquemos, pero a lo mejor se publica en foros pequeñitos de museología, que hay muy pocos, hay un foro ibérico de museología que se convoca cada año, pero que a lo mejor no llega a todo el público. Pero entiendo que este es un tema muy importante que hemos tenido que dejar de lado para tener que hacer todas otra serie de tareas. Estoy leyendo, perdonad, como le tenía la mano levantada, estoy leyendo a Cristina, que hace un diálogo con Pedro sobre las comisiones o comités. Bueno, a ver, cuando se ha dicho, como dijo Judith, que se hizo una revisión del proceso de acceso y todo lo demás, pues se hizo una especie de comisión de trabajo para hacer un nuevo proceso selectivo, un nuevo proceso de ingreso de oposición. El problema, yo creo que lo que no se ha hecho, o a mí me lo parece, es un seguimiento de esa propuesta una vez puesta en marcha, puesta en acción, qué resultados se ha tenido. Es decir, si las modificaciones que se han hecho han dado los resultados que se querían alcanzar. Es decir, que fuera menos memorística, que se priorizara, pues eso, la integración de nuevos conocimientos que hasta ese momento no estaban reconocidos en el temario, etcétera. Y luego, pues, sin darnos cuenta, se han dejado cosas del día a día en el museo de lado. Entonces, yo creo que sí que hubiera sido importante, para cerrar el trabajo de esa comisión, hacer esa propuesta y hacer un seguimiento, un informe, una evaluación, de verdad saber si eso ha resultado bien o no ha resultado bien. Y si uno, aunque se hayan equivocado, no hay puntos que aquilatar, merece la pena parar un poco y aquilatarlos. A lo mejor ahora mismo estamos con la inercia de seguir con las convocatorias, porque Función Pública ahora mismo ha abierto pues, convocatorias de hasta 80 plazas, que en nuestra época era inaudito. Yo las veces que me presenté, pues había 6, 7 plazas, 10 o 15, y era enfrentarte a ese proceso de tantas plazas, 40, 80, es una burrada, o sea, lo digo así de claro, porque es muy difícil. Incluso se han juntado 2 convocatorias en una misma convocatoria, 2 anualidades. Entonces eso no hay casi quien lo gestione bien, porque es muchísima gente en un mismo proceso y son muchas plazas a repartir, como quien dice. Y luego lo que hablaba también Judith, no todas las comunidades autónomas están ahora mismo convocando. Yo, por ejemplo, como ha dicho Pedro al principio, procedo de la Universidad de Oviedo y del Principado de Asturias, soy asturiana, y allí no sé si se habrán sacado 2 plazas o 3 de técnicos de patrimonio o algo así, pero realmente no hay un cuerpo específico de la comunidad del Principado de Asturias. E incluso me consta que cubrir la plaza de director del Museo Arqueológico de Asturias ha sido algo muy complicado,
porque no había personas con ese perfil de gestión, no había personas con perfil de conservador de museos y han acabado siendo el equivalente de los cuerpos del Principado de Asturias a lo que es un técnico de administración central, un TAC. Pero lo que también llama la atención es que los cuerpos que, digamos, pertenecemos a la Administración General del Estado, se supone que tenemos competencia para actuar sobre todo el territorio estatal y, sin embargo, la remuneración, la consideración y el reconocimiento es inversamente proporcional. Es decir, una persona que trabaja a lo mejor en un ayuntamiento como puede ser el de Madrid, por poner un ejemplo, y que es donde yo vivo y desarrollo mi labor profesional, un técnico de museos del Ayuntamiento de Madrid puede trabajar en ¿qué? En media docena de museos, museitos, con todo el cariño, respeto y demás, pero realmente luego la remuneración, el reconocimiento y todo lo demás es mucho mayor que a un técnico de la Administración General del Estado que en teoría podemos actuar allá donde, comillas, se requiera, pero hombre, normalmente estamos ligados a allí donde hay un museo que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte o al ministerio al que estamos adscritos, porque estamos hablando mucho de cultura y deporte y a lo mejor también estamos en defensa, en presidencia con patrimonio nacional, o sea que tenemos, o no sé, a lo mejor incluso a veces el Ministerio de la Ciencia, que depende de cada gobierno cómo lo denomine, y a lo mejor estamos en museos que están adscritos al CSIC. Y museos adscritos al CSIC puede estar Doñana, el Parque de Doñana, a veces ha habido convocatoria para cubrir puestos de conservadores, o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, o el Museo Geominero. Entonces, para que veáis un poco también la versatilidad que tiene luego una persona que accede a la oposición. Depende de quién convoca, qué órgano convoque, pues puede acabar destinado hasta en las Islas Canarias. En Baleares creo que no, pero también hay museos militares en Baleares. Entonces, allá donde haya necesidad y en ese momento el Ministerio requiera efectivos, allá iremos destinados. Y no siempre somos en cultura y deporte. Luego, por ejemplo, museos como el Prado o museos como el Reina están convocando, como tienen otra entidad jurídica, pues de manera ajena a todo el proceso general. Y ahí meten, ahí lo que decía una de las personas que participan, si se mete más a dedos o menos a dedos o ya, ahí lo dejo. Es más específica la convocatoria, con lo cual también van determinadas personas que tienen ya un currículum y una trayectoria. No oposita cualquiera a ser, yo qué sé, el conservador de pintura medieval. Tú tienes que tener ya una trayectoria con unas publicaciones, con algo que te refuerce por detrás. Entonces es muy complicado a veces regular para todos por igual, tanto a nivel autonómico o a nivel local, como luego ya la propia Administración General del Estado, depende a qué optes. Entonces, esa es un poco la dificultad que tenemos. Cierro y dejo para otro. Bueno, yo quería comentar varias cosas de las que has dicho, Carmen, porque mira, es cierto que no ha habido ese seguimiento todavía, como decías, del cambio en el proceso selectivo, pero sí es cierto que yo he estado en uno bastante reciente y he tenido la suerte y la fortuna de trabajar con algunos de los conservadores de esas últimas promociones. Y realmente yo creo que su categoría profesional está muy reforzada y están muy bien formados. Vienen con muchísimas ganas, lógicamente de desarrollar su carrera profesional y realmente creo que sí toda esa parte de crítica que sinceramente y en mi opinión hemos perdido, ¿no? de reflexión o de elaboración personal que tanto se requiere, pues quizá ellos sí que la han mostrado en los exámenes y también la muestran en el trabajo. Es mi experiencia en esta última etapa, ¿sabes? Luego, en cuanto a lo que vuelvo un poco para atrás, en cuanto al tema de las publicaciones, aunque volvemos a enlazar, yo creo que durante mucho tiempo no estamos habituados a escribir en museos, ¿no? Aparte de que realmente el tiempo del día a día nos come en nuestras tareas y como tú decías, Carmen, pues y Gracia, pues tenemos que hacerlo en horas fuera de trabajo y luego efectivamente no están todos los canales, ¿no? Es cierto que en estos últimos años las asociaciones o el Ministerio también con sus revistas pues ha hecho que circulara más los temas de museología, por ejemplo, ¿no? O de la ciencia museológica, pero realmente estamos poco habituados a transmitir este conocimiento.
Quizá el Prado en los últimos años ha hecho algo también más para dar a conocer un poco su funcionamiento de trabajo y que nos sirva como experiencia, ¿no? Y por lo que conozco del Museo del Prado, también en esa referencia que se hace, efectivamente los conservadores que optan o a puestos de conservador de colección necesitan de una trayectoria profesional muy aquilatada normalmente, ¿no? Pero existen otro tipo de convocatorias de plazas que son más específicas para técnicos o bien de exposiciones, etcétera, con las que, bueno, pues ingresas con un temario, con unas pruebas, pero al final también esa plaza es únicamente para hacer esa labor. Nosotros creo que tenemos una formación que a la vez que es más general nos permite también acceder a muchos puestos de trabajo diferentes, ¿no? Y de hecho yo he pasado del Prado y ahora estoy en el Ministerio en un puesto más ligado al patrimonio histórico, ¿no? Entonces esto en algunos centros, como por ejemplo podría ser el Prado o el Reina, no sería posible en principio. ¿Vale? Eso quería, por la experiencia que conozco, nada más aportarlo. Bien, por ir agilizando una pregunta y por cerrar con la parte de lo que son las oposiciones y empezar con investigación, que está queriendo salir continuamente, cerrar con la pregunta de Manuel, que me parece tan simple como difícil de responder. Bueno, después de todo esto, ¿cuál sería la forma más accesible o asequible de acceder a trabajar en un museo? ¿Qué pensáis? Hombre, la verdad es que la forma sencilla no hay ninguna, ¿no? Seguramente, pero sin duda la más conveniente, aunque requiere, claro, esfuerzo y dedicación, son las oposiciones, ¿no? Desde luego, una vez que se ha conseguido, pues el panorama que se hable es amplísimo y hay, pues yo creo que un camino a recorrer muy importante, pero también es cierto que hoy por hoy hay otra serie de facilidades en el mundo privado o mixto, por así decir, que permiten también la contratación de profesionales ligados no solo a una formación de museos, sino también de patrimonio histórico, ¿no? Porque creo que muchos de los másteres que se están impartiendo tienen un poco esa denominación o de gestión cultural, porque la cultura requiere mucho esa presencia y hay otras posibilidades de trabajo. Pero efectivamente lo mejor quizá sea la oposición, sin duda, ¿no? También es cierto que todo el perfil que hay en el Estado entra por la oposición, o sea, por la oposición de conservador. O sea, no tenemos de momento otros perfiles que creo que en alguna comunidad autónoma sí existe, ¿no? Como el técnico, por ejemplo, de patrimonio en Andalucía, en la comunidad autónoma de Andalucía, si no me equivoco. Pero esto también creo que tiene que ayudarnos a reflexionar y a plantear que quizá necesitamos diversificar un poco, ¿no? Porque el conservador no puede hacer todas las tareas o no todos los trabajos y se requieren formaciones diferentes. Y esto de momento no es posible, por lo menos en el Estado. Quería comentar también al respecto que en algunos casos, en algunos museos, como no hay suficientes plazas, y como hay gente que tampoco no puede prepararse las oposiciones, en algunos se están externalizando los servicios. No quiero decir tanto respecto a conservación, pero sí, por ejemplo, en cuanto al departamento de difusión. En el departamento de difusión, en muchos casos, conozco, aquí en Baleares no, pero por ejemplo conozco el caso de Cataluña, estaba en el Palau Güell, por ejemplo, o en la Fundación Miró. En muchos casos lo que hacen es que se externalizan los trabajos contratando empresas.
Es una lástima que sea así, porque realmente tendríamos que tener más personal habiendo opositado, pero como había esta pregunta, pues en en determinadas ocasiones se puede quizá formar parte o trabajar en un museo a través de estas empresas que se han externalizado. Me refiero sobre todo a los departamentos de difusión. Y bueno, al final el tema este sí se va ampliando, pero nos vamos quedando sin tiempo y sí que habría que abordar las últimas dos secciones que quizás podríamos abordar la junta. Por un lado, el tema de la investigación, que ya ha salido y que yo ahora aportaré un poco mi perspectiva. Y por otro lado, eso que también está empezando a salir ya en los comentarios de Judith y de María Gracia, que es esos nuevos retos que está teniendo el museo, el perfil o el interés en esos nuevos públicos, todo lo que ha sido la creación o la modificación de la definición de museo. Por empezar con el tema de investigación, es incomprensible, aunque real, lo que ya ha comentado Carmen, que en las convocatorias nacionales de proyectos de investigación, los conservadores de museo, en muy rara ocasión y más bien casi nunca sea posible incorporarlos como investigadores del equipo de investigación puro y duro, sino que tienen que aparecer con figuras accesorias como son el equipo de trabajo, etcétera, que también tienen otra no puedo atenderte, menor número de posibilidades. Siéntate, por favor. Sí. Media hora. En otro orden de cosas, sí es cierto que lo que ha comentado de las publicaciones era cierto. Muchas publicaciones en los últimos años se han sacado gracias a los fondos de los proyectos de investigación, pero en los últimos años el Ministerio también está persiguiendo ese tipo de prácticas. Entonces ya cada vez más difícil que utilicemos los fondos de los propios proyectos de investigación para hacer publicaciones. ¿Por qué? Porque las editoriales ya esperaban sentadas a que les llegaran los proyectos de investigación para financiar libros que tenían una salida editorial muy limitada. Entonces, ciertamente, tanto para la docencia como para la investigación resulta clave, y yo creo que este tipo de foros, el foro que se ha citado antes de museólogos, las diferentes reuniones que se están creando, el que empieza a haber un diálogo continuo de necesidades entre las universidades, los equipos de investigación y los propios museos, también haciendo esa solicitud de que profesionales de museo y profesionales de conservatorio, que también quizás es otro grupo que queda fuera de estas ayudas, pues se puedan incorporar como lo que son investigadores de primer nivel en muchos casos. Aparte de esto, otra cuestión que ya discutimos en la reunión preparatoria es hasta qué punto el problema de la investigación en museo no está relacionado, no es un problema estructural del propio cuerpo. Me explico porque suena muy fuerte. Los profesores universitarios tenemos teóricamente una parte de nuestro horario dedicado a eso, y hay una serie de complementos salariales que están vinculados con una serie de producciones en esa línea. Si los conservadores de museos, insisto, como les pasa a los profesores de conservatorio, tienen que hacer esto gratis et amore, fuera de su horario, pues claro, todo esto son elementos negativos que hacen pues que muchos pues, olviden este tipo de labor. ¿Hasta qué punto no hay que ajustar ese elemento? Hay que ajustar también los recursos humanos destinados a los museos y hay que empezar a trabajar en crear unas redes sólidas de colaboración. Yo creo que es donde podríamos encontrarlo. Mi experiencia, a ver, yo por ejemplo tuve la ocasión de poder hacer... ¿Está María Gracia hablando? Habla tú, María Gracia. Habla, Carmen. En primer lugar, perdona. No te preocupes, es que tenía lo que comentaba Pedro yo creo que es muy interesante. Creo que donde no llegamos los museos llega la universidad, y donde no llega la universidad podemos llegar los museos. Creo que es un elemento como muy interesante de poder participar los museos en estos
proyectos que comentaba Carmen y poder interactuar y quizá poder publicar más y poder convertirse o ser un centro de investigación como realmente se tendría que ser. Lo que comentábamos, que es verdad que tenemos que hacerlo en tiempo libre y que, dado la cantidad de funciones nuevas que se han aportado en los museos, pues a veces es complicado. Pero sí que yo creo que un canal de comunicación más estrecho entre museo y universidad sería óptimo. Que sé que hay universidades y museos que lo están haciendo. Una iniciativa muy buena, por ejemplo, es la del Reina Sofía, que ha hecho un título propio de museografía, gestionado ya no desde el propio Reina Sofía, que cuenta con profesores de universidad y cuenta con expertos y que seguramente dará unos rendimientos más adecuados a las necesidades actuales. Bueno, Carmen, dime, Carmen, perdón, no, que creo que también decís de la formación y de la investigación. En otros países, como por ejemplo en Francia, está el Instituto de Patrimonio Cultural. Entonces, el acceso bien puede ser a través de la Escuela del Louvre o de otros organismos. Todos los técnicos en gestión patrimonial, de patrimonio cultural, entran en ese Instituto de Patrimonio y luego ya, una vez teniendo allí la formación, es como si fuera el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, pero solo en lo referente a patrimonio cultural, luego ya opositan por las unidades administrativas en las que están dividida la administración de la República Francesa. Entonces yo creo que eso también podría ser un modelo a seguir, es decir, centralizar y luego, que ya sé que esto a algunos políticos no les agrada, pero quizá sería una forma de unificar los criterios, porque al fin y al cabo el patrimonio cultural es común a todos. O sea, me refiero, es algo que es un bien de todos, no es de esta autonomía o aquella. Puedes sentirte más identificado en una determinada autonomía, pero al final el patrimonio es de la sociedad, de la humanidad, de las personas, no es tanto de los políticos, que ese es un poco también el uso que a veces se hace del patrimonio, ¿no? La politización del patrimonio. Yo creo que el patrimonio está por encima de eso y es lo que mantiene la memoria colectiva de una sociedad para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que también no estaría mal a lo mejor intentar hacer un modelo similar a eso, ¿no? Un poco centralizar, como antiguamente se hacían también en las oposiciones de cátedras o de instituto, y luego ya diversificar hacia las diferentes autonomías o museos. Es complicado esto. Esto daría mucha tela y mucha cola para los políticos. Esto a lo mejor no hay que darle mucha cancha, pero bueno. Y luego en cuanto a investigación, hay algunos museos en los que valoran que tú tengas el título de doctor o que hayas participado en X número de proyectos, etcétera, pero luego a la larga no beneficia para nada en concreto. O sea, es algo que tú te llevas, una satisfacción personal que tienes, pero realmente luego muy pocas veces se ve gratificado o remunerado de alguna manera, que yo creo que también es un esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? De actualización, de revisión, de puesta al día, de, no sé, revisión teórica, revisión práctica. Creo que también la administración en ese sentido, en cualquier nivel de administración pública, nos debería de alguna manera recompensar ese tiempo que dedicamos a estar al día, no sé, ser buenos especialistas, buenos profesionales, pero hay una persona que ha preguntado si hay algún centro que gestione, perdón, porque me tengo que ir, a ver, para atrás. Dice que no la hemos contestado antes. Si hay algún proyecto o institución que trabaje el tema de la gestión cultural unida con patrimonio cultural y conservación. Porque el tema de museo y gestión cultural se puede entrelazar con el patrimonio cultural y su conservación sin problema. O por lo menos eso pienso yo, para que se conozca el patrimonio cultural y su posterior conservación. Vamos, yo no conozco un organismo, no sé si es que esta persona se refiere a un máster o a algún tipo de titulación que te dote de una, no sé, cualificación especial, lo desconozco. No le puedo responder en mi caso, a lo mejor alguno de vosotros podéis, yo no conozco ningún
caso concreto que haga ese tipo de formación. No, yo tampoco. No. No, es cierto No que conozco. los estudios de gestión en general y a su aplicación a patrimonio cultural, sí es verdad que, bueno, que ya tienen una cierta trayectoria en la universidad, entendiendo que gestión es una palabra muy grande, o sea, hay muchos elementos de gestión. Pues cuando yo escucho gestión, pues va desde cuestiones de presupuesto hasta cuestiones de recursos humanos, pasando por estrategias de mil formas, ¿no? El propio marketing que ha salido antes en la discusión también, ¿no? Forma parte de tu estructura y las estructuras de evaluación que Carmen hacía mención al principio. Pero mi impresión es que aunque hay docencia universitaria que pretende empezar a trabajar en eso, en empresas culturales, etcétera, las publicaciones sobre este tema siguen siendo eminentemente casos de éxito o ni siquiera casos, sin más, y falta, por mi conocimiento, que no es mi campo, puede que me esté equivocando, falta pues quizás un corpus consolidado sobre buenas prácticas ya evaluadas de una manera cruzada. Sí que empieza a haber manuales y empieza a haber muchas iniciativas, porque la cosa no es nueva, pero bueno, sí es cierto que ese peso pues que tiene a lo mejor un manual de arte barroco, pues no lo tenemos en gestión de patrimonio. Para ir empezando a cerrar, voy a reducir un poco el turno de preguntas porque creo que se está participando y para mí está siendo una magnífica alegría, pero bueno, vamos a reducir el turno de preguntas habladas y vamos a cerrar con la última sección, que es la dedicada al público, al papel que tiene todos esos nuevos campos que la mujer orquesta, el hombre orquesta que se ha convertido en conservador, como decía Judith, cómo se han ido incorporando a la labor del conservador y cómo si es posible o si, como decía, tenemos que generar un sistema de especialización incluso dentro del cuerpo. Bueno, yo un poco respondo, creo que lo que se nos exige a los museos de hombre, mujer, orquesta, como lo has definido, Pedro, yo a veces digo más que una directora o conservadora, parece una apagafuegos, es que un poco es casi imposible. Poder llegar a tocar todos los temas, porque ahora además es importantísimo, era importante ya y ahora es básico, la comunicación a través de las redes sociales. Esto de la comunicación a través de las redes sociales lo vamos haciendo como podemos desde los museos. Hablo de los museos pequeños, ya sé que hay grandes museos que tienen sus departamentos. Parece que es una cosa fácil, pero yo creo que tiene que haber un poco de especialización en este tema. Comunicar a través de las redes sociales no es un tema baladí y es un tema que se tiene que preparar y que se tiene que hacer bien. Si tenemos que hacer comunicación de redes sociales, investigar, conservar, difundir, participación ciudadana, atención al público, hay unos niveles de exigencia que en algunos casos dice que parece muy bonito y veo que hay mucho interés de gente de entrar a trabajar en museos, que sea un mundo ideal, pero es un mundo bastante estresante. La solución. Entiendo yo que la solución sería pues que hay que incorporar necesariamente estas nuevas figuras.
estas nuevas figuras de técnicos, técnicas en comunicación, técnicos, técnicas en conocimiento de participación ciudadana, temas como no hemos hablado, por ejemplo, de accesibilidad e inclusión. No estamos todos preparados para saber cómo tenemos que llegar a personas con discapacidades psíquicas, físicas. Creo que necesitamos una amplia variedad de personal de museos, que la figura del conservador un poco tradicional no puede llegar a cubrir. Por eso, puntualmente, es necesaria la colaboración con el sector privado. No es lo idóneo, pero a veces para suplir esas carencias a la Administración no le queda otro modo que regularlo a través de contratos públicos, y entonces, bueno, pues ahí participan y entran las empresas privadas, porque ellos sí que pueden contratar o subcontratar a los profesionales especializados en todas esas áreas de trabajo que no logramos abarcar. Pero también lo cierto es que va un poco también con la sensibilidad de cada persona. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos iniciando en el Museo Arqueológico Nacional una línea de trabajo de accesibilidad, y mucho depende de nosotros mismos, es decir, de la sensibilidad que tengamos cada uno en dar cabida y solución a las nuevas necesidades que nos van surgiendo. Antes se pensaba que el museo era un lugar para élites, y sobre todo élites intelectuales o económicas o sociales, y nos estamos dando cuenta que no, que el museo es un órgano social al que todo el público debe poder acceder. Vaya o no vaya, hay que intentar estudiar por qué no va, por ejemplo, al museo, y todo eso pues intentamos hacerlo bien apoyándonos en la universidad o bien en las empresas privadas. Y muchas veces también, como decía, en nuestro propio interés, en nuestra propia sensibilidad. Es decir, si una persona, por la razón X que sea, le va un tema, se intenta autoformar, porque la propia administración no siempre saca convocatorias de formación ad hoc para suplir estas lagunas que tenemos, estas carencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el museo hace 14 años que se reabrió y se instalaron las estaciones tiflológicas. Y bueno, ha tenido muchísimo éxito, pero eso también hay que dotarlo con una programación específica, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, que es lo que estamos trabajando ahora, pero también para aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida, ¿no? Entonces intentamos también que no haya barreras físicas para que puedan acceder al museo. Pero ahora mismo otra de nuestras preocupaciones es la gente que tiene discapacidades de tipo cognitivo. Entonces estamos trabajando con fundaciones y con asociaciones que sí trabajan ya con estos colectivos y que nos pueden dar toda su experiencia y demás, ¿no? Incluso recientemente hemos tenido la suerte de poder incorporar una compañera que tiene una discapacidad cognitiva, y estamos muy satisfechos con su incorporación porque, bueno, esta persona se ha sacado una plaza, una posición, son cuerpos, digamos, generales de apoyo administrativo, y bueno, hemos tenido la suerte de que nos hayan adjudicado a una compañera en el departamento. Y francamente estamos muy contentos pues porque con esta persona podemos testar de primera mano todos nuestros proyectos. Nos está diciendo ella si esto sirve o no sirve para personas como ella, ¿no? Para gente que tiene pues a lo mejor un grado de intelectual límite, ¿no? De inteligencia límite. Pues nos interesa saber si estamos yendo por la buena línea o no. Entonces todas estas cosas pues requiere más formación y más empeño real de las administraciones, porque nos obligan a veces a responder a estas nuevas necesidades que son, vamos, un derecho, pero realmente luego no nos dotan de los medios para poder alcanzarlo, ni los medios de formación, ni los medios económicos, ni los medios humanos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mediante convenios con otras asociaciones y fundaciones o mediante externalización. No nos queda otro remedio, porque no podemos abarcarlo todo. Además de la gestión del día a día, si nos tuviéramos que especializar en todo los retos que nos van surgiendo, no podríamos alcanzarlos todos, creo, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Carmen y con María Gracia, y efectivamente no se puede abarcar todo, aunque es verdad que las nuevas generaciones pues tienen una mayor facilidad también
para las nuevas tecnologías y para la comunicación en redes y sobre todo que estos cambios tecnológicos nos han llevado a pensar de otras formas y a trabajar de otro modo, ¿no? Esto también ha hecho que el colaborar con otros profesionales procedentes de otro mundo, incluso del mundo privado, pues esté cambiando también un poco las formas de trabajo y, bueno, yo pienso que son aportaciones siempre buenas, ¿eh? Pero estoy de acuerdo en que necesitamos una mayor formación y que sería muy bueno incluir este tipo de necesidades en lo que son pues las enseñanzas también formativas para los alumnos de posgrado, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí en ese sentido yo creo que Carmen ha aportado un elemento muy importante que está haciendo de mucho éxito en estos años, al menos esa es mi experiencia también desde el otro lado, que es el contar con la ayuda también desinteresada. El museo hasta cierto punto pues no tiene fondos para poder hacer una externalización adecuada de muchos de estos servicios y el contar con el apoyo de asociaciones, de fundaciones que están ávidas que tienen a veces incluso sus técnicos, no me refiero técnicos en nuestro campo, sino técnicos en el campo del trabajo social, psicología, etcétera, y que los museos son unas herramientas, no solo son espacios de ocio, sino que también a veces son herramientas terapéuticas específicas para patologías muy concretas. Y eso, más allá del objetivo y el derecho a la democratización de estas colecciones y de su accesibilidad, es que es un espacio de expansión del museo pues que quizás no hemos explorado suficientemente por falta de personal, por falta de recursos, pero que está ahí. O sea que no es solamente una especie de obligación moral simplemente, sino que hay mucho más allá, sobre todo no solo con el mundo de la discapacidad o de la diversidad funcional, sino también con el mundo de las personas de la tercera edad, el mundo más infantil, todos esos grupos, personas en riesgo de exclusión social, etcétera, que progresivamente, no solo en España, también en otros países, pues se van incorporando a las actividades objetivos de muchos museos. Sí, por el tiempo que nos va quedando, confirmar, porque lo he puesto por el chat, pero por ponerlo también públicamente, no ha habido nadie que haya planteado en la sala que quiera hacer una pregunta con el vídeo abierto, con lo cual creo que podemos seguir discutiendo sobre esto antes de que en los próximos minutos pues ya cerremos esta sesión. Yo quería plantear un momento el tema de los públicos que están con problemas de riesgo de exclusión. Nos enfrentamos también con un problema y son las propias trabas administrativas. Me refiero, por ejemplo, a la población reclusa o la población como mujeres que están víctimas de maltrato y que a lo mejor están protegidas y residen en un lugar específico bajo la tutela de las administraciones o bajo la vigilancia, vamos. Pero a veces, claro, ¿dónde está el límite para no romper con temas de seguridad o de...? Entonces, es difícil que estas personas lleguen a venir al museo, pues porque por su propia integridad es difícil que puedan salir de donde están. Y luego también por temas de seguridad general, que a veces también moverlo supone todo un despliegue de medios que a veces no hay tales recursos para poder hacerlo. Y entonces a lo mejor acudimos técnicos como, por ejemplo, se hizo hace un tiempo en el Museo de América, se hizo con reclusas, sobre todo aquí en la cárcel de Alcalá Meco, si no recuerdo mal. O, por ejemplo, en el caso del Museo del Romanticismo y las 5 casas museos que hay aquí en Madrid, otro Madrid, está también el Lázaro Galdiano, está el Cerralbo. Se hizo un proyecto, por ejemplo, con niños que estaban hospitalizados de distintas patologías, había desde psiquiátricas hasta otro tipo de oncológicas, otro tipo de enfermedades, y es muy difícil que esos niños puedan, por sus terapias y tratamientos, acudir a los museos, ¿no?
porque requieren un personal de apoyo, tienen que valorar muy bien los calendarios para que no rompan sus tratamientos y sus fases de terapia. Entonces, eso también es un hándicap que tenemos y es muy complicado llegar. Aunque estamos ante un mundo que se está digitalizando y estamos con la pandemia, también hemos tenido que modernizarnos en muchos sentidos o adaptarnos en la medida posible, todavía queda mucho camino por recorrer, muchísimo. Y no sé, por ejemplo, en el caso del Museo Arqueológico Nacional, pues es muy de agradecer el apoyo que recibimos, por ejemplo, de fundaciones como la Fundación Mutua Madrileña o como Samsung, que a través de un convenio pues estamos pudiendo desarrollar el aula virtual para que no tienes por qué desplazarte, por ejemplo, desde Baleares o desde Ceuta y Melilla a Madrid, pero tienes acceso a nuestras colecciones a través de una serie de recursos online. Y la verdad es que es muy de agradecer que todas estas empresas o entidades privadas nos pongan esos recursos a nuestro alcance para pues llegar a esos destinatarios, ¿no? Que es difícil por sus circunstancias que se puedan venir hasta Madrid o que puedan venir incluso de un barrio a otro. No hay mucha distancia, pero a veces los medios y las trabas administrativas lo hacen mucho más complejo todavía de lo que nos podemos imaginar. Para llevar a cabo ciertos procesos o proyectos, a veces puedes tardar simplemente en trámites administrativos más de 2 años. Y no es que no quieras hacerlo, pero hay otros museos, por ejemplo, el Prado o el Reina o el Thyssen, tienen otra entidad jurídica y van quizá más rápido en ese sentido, ¿no? Pero nosotros nos debemos a unos procedimientos que a veces ralentizan mucho nuestra ansia, nuestras ganas de dar respuesta a esas personas, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí abierta también esa reflexión y que quizá otra compañera pues pueda completarla. Bueno, yo únicamente quería, porque realmente no he hablado nada de ICOM y bueno, es para que lo conozcáis todos, pues es bueno, una organización internacional de museos, la más importante, es el portavoz de la voz museística, de la comunidad museística y cuya misión precisamente es buscar o ayudar a los profesionales y a los museos, sensibilizar al público y trabajar en red. Entonces, la verdad es que yo que he podido conocerlo de dentro en esta experiencia que he tenido como vocal y más tarde como vicepresidenta, pues he aprendido muchísimo, sobre todo de esta inmensa posibilidad de conocer pues documentación, normas, recomendaciones, todo lo que puede ayudarnos en nuestra profesión, porque a lo mejor nosotros sí tenemos acceso quizás a pues a una profesión más normalizada o con otros medios y recursos. Pero en muchos países donde esto no es posible, el ICOM establece una serie de pautas que nos pueden ayudar a todos. Entonces, bueno, pues también que conozcáis ICOM y que realmente forme parte de vuestra formación y de vuestro recurso de consulta. Quería añadirlo. Que hay, además me he olvidado, pero hay un comité específicamente para la formación, que es el ICTOP y que es uno de los más antiguos de ICOM, que se creó en 1968 y ha venido dando referencias y estudios sobre la profesión del museo y sobre los profesionales de los museos. Así que, bueno, podemos dar todas las referencias después a Pedro para que os las traslade y, desde luego, pues animaros a ello también. Bueno, para cerrar, lo siento si vais a hablar alguna, pero no quiero abusar de la enorme generosidad de las participantes y también de los asistentes. Creo que Laura ha propuesto un bonito cierre, que es, muy brevemente, que cada uno demos un consejo a muchos de los que son jóvenes de los asistentes y de los que no sean tan jóvenes, un consejo para incorporarse al mundo del museo como trabajador. Bueno, yo sí os animaría a las oposiciones. Es un mundo complicado el proceso, a veces os podéis desanimar, pero sí os animaría porque es un poco lo que he comentado antes, la visión, las posibilidades de trabajo, de relaciones, de crear
que se tienen una vez que se ha conseguido ese puesto son infinitas y está todo por hacer en los museos, aunque se haya hecho tanto. Entonces, realmente a todos los que os queráis presentar, os animaría a ello. Y vamos, por supuesto que dejaremos todos los datos para que os podáis dirigir a nosotros, porque realmente estamos ahí también para ayudaros y trasladar lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Yo también os animo que personalmente quería entrar en museos desde muy jovencita. Mi vida ha dado muchas vueltas, profesora en diferentes. He conseguido mi carrera profesional en museos bastante tarde, muy satisfactoria. Creo que, como dice Judith, hay que presentarse a las oposiciones, no cejar en el empeño. Realmente he dicho que era un trabajo estresante, pero yo creo que debe ser una de las profesiones más bonitas en las que se pueda trabajar, porque estás siempre rodeado de belleza. O sea que ánimos y no cejéis en vuestro empeño. Yo añadiría para aquellos que no han hecho todavía un máster, que elijan bien si es necesario hacer el máster, que hoy día prácticamente lo es, pero yo elegiría bien que el profesorado incorpore gente que estemos trabajando en museos o profesores que tengan una solvencia como docentes de museología, que elijan bien, que no todos los másters son oro, que tengan cuidado en la elección, que a lo mejor no es el que más renombre pueda tener el que hagan, pero que no por ello, como dice María Gracia, cejen, que dejen, o sea, que estén atentos, que estén trabajando, actualizados, participantes y bueno, que nos hagan llegar también a los museos esa inquietud que tienen, ¿no? Porque a lo mejor también es una forma de que nos adaptemos a esas nuevas necesidades, a esas nuevas áreas de formación para futuros profesionales, ¿no? Yo también creo que la única opción es opositar. Yo le debo mucho a Judith, ya se lo dije en su momento, porque yo cuando fui becaria del Prado, pues ella estaba trabajando allí como funcionaria y mi jefa fue la que me dijo, oye, habla con Judith, que ha tenido la experiencia de ser primero ayudante y luego conservadora y te puede orientar. Y francamente me orientó. Tardé, porque como ya os dije, yo me autopreparé, pero es posible autoprepararse. La parte más ardua puede ser la de legislación, porque estamos menos acostumbrados desde disciplinas como historia del arte, pero yo creo que el que la sigue la consigue. Y da igual que sea más tarde que nunca. Lo importante es estar y disfrutar del trabajo. Tener la posibilidad de estar el día a día con el patrimonio delante nuestro es una experiencia que no cambio por nada. Que me es muy satisfactorio que eso yo lo pueda dar a conocer a gente que no tiene oportunidades y me parece que es muy importante que no hace falta ser un licenciado o un graduado en Historia del Arte para disfrutar del arte o de la arqueología, de cualquier bien patrimonial, que nosotros para eso estamos, que es nuestra obligación ponerlo al servicio de la sociedad y yo creo que es tan satisfactorio que yo creo que no, vamos, es algo a lo que no podría renunciar ahora mismo. No sabría vivir sin ser conservadora, la verdad. Pero no me lo planteé nada más acabar la carrera tampoco. Yo tardé un poco porque primero estuve investigando un poco, estuve un poco también con las oposiciones en secundaria, o sea que no fue algo inmediato en mí. Y tampoco había en aquella época másters, había muy poquitos en toda España. Había 3 o 4 en toda España. Estamos hablando de hace 25 años más o menos y era difícil encontrar. Yo pues me fui más al extranjero, tuve la oportunidad de formarme fuera. Empecé en Italia y seguí en Italia, pero también en Francia. Y yo reconozco que bueno, si tienes oportunidad, bien, pero si no, también hay muy buena formación aquí en España y no tienes que irte tan lejos, ¿eh? Y creo que online pues hay muchos recursos para todos para poder profundizar y bueno, que estamos a vuestra disposición en nuestros trabajos para, bueno, en la medida de lo posible dar respuestas a vuestras inquietudes. Es complicado, pero bueno, también en la propia subdirección, por ejemplo, general de museos estatales, si les hacéis llegar vuestras peticiones y demás, a veces pues nos las derivan a los museos. Y bueno, en ese caso, bueno, intentamos siempre dar respuesta y sobre todo orientaros. Es difícil, pero no es imposible y eso es lo importante. Bueno, yo, mi recomendación, aunque yo lo veo desde fuera, es que es una carrera de fondo,
hay que estar preparado no solo intelectualmente, sino también con la paciencia, porque las cosas no se consiguen de un día para otro, pero las cosas que merecen la pena normalmente no se consiguen de un día para otro. Así que yo al menos animo siempre a mis estudiantes a que si le generan esas mariposas que tienen nuestras tres compañeras que todavía después de estos años siguen amando su profesión, que no se dejen en el empeño y encontrarán el sitio. No es el máster, no es la universidad donde estudié, es el saber el puerto donde quiero llegar y ponerse en camino. Quiero cerrar con darles las gracias porque en el fondo todas las participantes han dado esta charla 2 veces porque la tuvimos privadamente hace unos meses. Han estado media hora antes por un error en la publicidad y no me queda más que darles las gracias, felicitarlas. Creo que a pesar de las dificultades técnicas y del formato ha quedado una estructura al menos para mí satisfactoria y que espero que a los alumnos, estoy acostumbrado, a los asistentes les haya resultado también atractiva. Así que nada, se quedará colgada y para las preguntas de cualquier tipo, pues ya he dejado mi correo electrónico en el chat. Así que nada, muchas gracias.